Salud con el doctor Manuel Lavariega. Bueno, pues como cada domingo ya está aquí nuestro tocayo, bueno, mi tocayo, en particular el doctor Manuel Lavariega. Gracias como siempre, tocayo, y además con el gusto de tenerte por acá. El gusto es mío, tocayo, un honor estar aquí contigo y con todos los radioescuchas, por supuesto. Gracias. ¿Qué vamos a tocar el día de hoy? Hoy vamos a hablar del vértigo, justamente de este concepto que muchas veces hemos escuchado con nuestras abuelitas, Ajá. con nuestros tíos, nuestras tías, que de repente sienten que les mueven el piso y Sí. que literal tienen que sentarse en un asiento o tienen que acostarse porque se sienten muy mal. El vértigo, que es como un mareo. Sí, ¿Cómo lo en describimos? realidad la definición es esta sensación subjetiva de que los objetos giran o de que nosotros giramos. Entonces esa sensación genera, pues, sobre todo en los adultos mayores, riesgo de caídas, y ahí es donde se presentan las posibilidades también de fracturas. Ujú. El vértigo también tiene una condición de impacto en la calidad de vida. Médicamente lo conocemos como vértigo postural paroxístico benigno, pero bueno, vamos a llamarlo hoy así como vértigo. La característica es que es un mareo que puede ser desde leve hasta tan severo y tan intenso que literal los pacientes sienten que están como en una montaña rusa. Se les mueve el piso y caen al piso, y eso es obviamente lo que pues genera esta condición de riesgo. Te puede pasar en cualquier lado. Les puede pasar en cualquier lado, les puede pasar en cualquier momento, pero típicamente los pacientes cuando se acuestan y cuelgan la cabeza, es decir, el movimiento de sentarse e ir hacia la almohada, Ujú. ahí es cuando se genera la crisis de vértigo. Ok. No es como la famosa cama voladora cuando te echas tus drinks, o más o menos es parecido. Es algo parecido, no la conozco, nos han platicado seguramente también de este tema, tocayo, Ujú. pero pues sí es otra cuestión. algo parecido. Esta sensación como de que estamos en mucho movimiento Ujú. y que incluso sentimos que nos vamos a caer de la cama. ¿Qué tenemos que hacer? O, por ejemplo, digo, si estamos solos, porque puede pasar que estemos solos. Sí, puede pasar, y aquí, bueno, recuerden que es una sensación subjetiva, es decir, no es que las cosas se estén moviendo, Ujú. solo hay que estar tranquilos, hay que tratar de respirar, Ok. porque realmente esta situación de vértigo puede tener síntomas asociados, como esta falsa percepción de que vamos a caer, náusea, incluso vómito, Ok. dolor de cabeza y desorientación. Se presenta mucho más frecuentemente en mujeres que en hombres, Mm. pero sí tiene un impacto importante, porque el paciente que tiene vértigo pues no puede caminar, no puede acudir a sus actividades. Claro. Médicamente tenemos fármacos que ayudan a disminuir los síntomas, pero también se generan otros tratamientos que son muy clínicos, que se llaman maniobras vestibulares, que seguramente a quien le ha dado vértigo ya lo ha experimentado, que es reposicionar unas piedritas que se encuentran dentro del oído, que se llaman otolitos. Y ¿Otolitos? otolitos, Ok. estas piedritas se reposicionan para poder quitar esa sensación subjetiva de vértigo, de mareo, Ujú. y que el paciente se le quite mediante algunas maniobras que son muy médicas, que no vamos a tocar ahora, pero es mover la cabeza, porque prácticamente Si estás solo, el 95% de Es que es los difícil. casos de vértigo están asociados a problemas del oído, en donde estas piedritas se mueven y hay que reposicionarlas para poder quitar los síntomas. si estás con alguien, estás, por ejemplo, en un restaurante, puede dar vértigo. Sí, puede dar vértigo, que se queden sentados los pacientes Ujú. y buscar la ayuda del profesional. El vértigo regularmente lo trata el otorrinolaringólogo, Ujú. lo trata el otoneurólogo, Ujú. incluso algunos neurólogos también ven este tipo de pacientes, y ahí en donde entramos para hacer estos movimientos de cabeza y reposicionar estas piedritas que están dentro del oído medio. Ok. ¿Le puede dar a cualquiera? Le puede dar a cualquiera, pero es más frecuente en mayores de 50 años Mayores y de- mujeres. Ah, ok, mayores de 50 años. Sí, porque, por ejemplo, a mí nunca me ha dado vértigo. Nunca. Bueno, eso creo, ¿no? A lo mejor es un día. Solo la cama voladora. Solo ¿no? la cama voladora, es así. La cama voladora, que es parecido al vértigo, no lo sé, la verdad. Pero es importante saber cómo actuar también, porque la gente se puede desesperar en algún momento, ¿no? Sí, y hay que buscar ayuda médica, porque muchas veces los fármacos solo quitan los síntomas mientras los estamos tomando, Ujú. pero el tratamiento, vamos a decirlo, de elección, muchas Ujú. veces son estas maniobras. Claro. Y esas tienen que ser realizadas por un profesional de la salud que esté capacitado y que sepa hacerlas, y sobre todo que sepa identificarlos clínicamente, porque los ojitos de los pacientes se mueven así como cuando vamos en la carretera y se mueven de lado a lado. Eso se llama nistagmus, y los pacientes generan ese tipo de movimientos oculares, y ahí es donde el médico toma pues estos datos para poder hacer el diagnóstico del tipo de maniobra que debe realizarse. Ok, ¿alguna recomendación? Pues la recomendación es vigilar perfil de grasas en sangre, eso es bien importante, porque Ok. muchas veces
estos son factores de riesgo. También revisar que no se generen tapones de cerumen o de cerilla en los oídos, acudir con el médico para que revise los oídos. Y estar limpiando, ¿no? También los oídos. Idealmente no se limpian, solo pues deben de dejarse así, solo ir a revisión con el otorrino o con el médico para que revise si no hay algún taponcito de cerumen en los oídos. Y pues obviamente si hay algún tipo de riesgo o algún tipo de síntoma de vértigo, no dejarlo porque empieza leve y puede volverse muy intenso. Entonces esto es lo que genera esta incapacidad o estos síntomas muy severos, y ahí es cuando incluso los pacientes pues pueden caerse y dañarse por este tipo de complicaciones. Correcto, qué interesante, como siempre, tocayo. Tus redes sociales, ¿dónde te vemos, te escuchamos, te seguimos? Claro, DR La Variega Saráchaga, ahí van a encontrar información al respecto y sobre todo pues información que les va a servir de primera mano para poder prevenir en salud. Muchas gracias y nos escuchamos el sábado. Nos escuchamos el sábado, claro que sí. Gracias, es Buena el doctor tarde. Manuel Lavariega aquí en Zona de Noticias 346.